Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad del locutor, así como de sus invitados. Este programa es clasificación A. Contenido apto para todo público. Vivir naturales. Reconectando con tu salud. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Vivir Naturales. Este es nuestro cuarto episodio, primero del año. Veamos qué tema traemos hoy. Vamos a hablar un poco de microbiota bucal y la microbiota intestinal y cómo se relaciona, ¿ok? Cuéntanos un poco, Alan, tú eres nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué te dedicas? Hola, muchas gracias, Sandy. La verdad es que hoy me siento muy bien. Ha sido un bonito día hasta hoy. Estoy alegre por encontrarme aquí con ustedes. Yo estudié nutrición y odontología. A eso es a lo que me dedico ahora. Todavía estoy terminando una de las carreras, entonces estoy haciendo mi servicio social. Y básicamente ese es mi día. Ok. Normalmente pensamos que la boca y el intestino van por separados. Esta cuestión de la digestión que inicia directamente hasta que está en el estómago, ¿no? Pero pues no es así. Desde que introducimos el primer bocado, estamos en esta cuestión. Cuéntanos un poco por qué la boca es tan importante dentro del sistema digestivo. Ok, bueno, el cuerpo humano se compone de muchos aparatos y sistemas y normalmente cuando los estudiamos los solemos estudiar separados o cuando hablamos de ellos los hablamos separados, pero realmente pues no tenemos mucho en cuenta que pues cada aparato y sistema se van a integrar en conjunto para lograr una función para el cuerpo humano. Una de ellas pues va a ser la digestión, ¿no? Uh-huh. Y la primera estructura que interviene en la digestión va a ser la cavidad bucal. Y no solo vamos a hablar ahí de pues, la boca, sino vamos a tener un sinfín de estructuras que van a ayudar a la función justamente de la digestión. Entonces, como la primera estructura que tiene contacto, vamos a ver que tiene funciones mecánicas, que sería tal cual la masticación, formando partículas o elementos más pequeños de los alimentos que consumimos. También vamos a tener elementos químicos, que vamos a tener la digestión química que va a empezar aquí, que son con enzimas digestivas. La principal que tenemos en la cavidad oral se encuentra en la saliva y es la amilasa salival, la cual va a empezar a degradar carbohidratos de cadena larga, como lo pueden ser el almidón. Y vamos a tener también las funciones inmunológicas por parte de la boca. ¿Vale? Vamos a tener que en la saliva vamos a tener una de las inmunoglobulinas más importantes, que es la inmunoglobulina tipo A. Esta va a actuar como antimicrobiana, no permitiendo que crezcan microorganismos que son patógenos en la cavidad oral. Vamos a tener que también va a ser un regulador. Cuando nosotros tenemos salud, esta parte inmunológica va a funcionar perfectamente y va a permitir que esta parte de inflamación que hay en el cuerpo se mantenga controlada. Sí, esta cuestión de que pues no solo es introducir el alimento, digerirlo, sino que inicia desde aquí toda esta cuestión de defendernos también en la cuestión de la microbiota, ¿no? Normalmente también tenemos a relacionar la palabra microbiota directamente con la cuestión intestinal. Casi nunca pensamos en esta cuestión de la boca y cómo todo abarca desde la parte bucal, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta el recto, y nos vamos directo a microbiota, ok, solo es intestino, ¿no? Y realmente pues se ve afectado desde antes, ¿no? Aquí, ¿por qué crees que la salud bucal está tan subestimada? O sea, ya hablando de digestión y salud en general. Bueno, creo que cuando hablamos de digestión también es algo que nosotros limitamos mucho, ¿no? Como población en general tal vez solo pensamos en ese momento en el que los alimentos llegan al estómago, ¿no? Pero la digestión va a empezar desde la parte en la que nosotros empezamos a tener hambre, empezamos a secretar saliva, empezamos a tener estas partes en donde digerimos el alimento y demás. Cuando nosotros subestimamos cada parte o estructura de nuestro organismo, no tenemos en cuenta que tenemos que tener un organismo total en salud. Si nosotros tenemos alguna parte de nuestro organismo pues en malas condiciones o que no esté en salud, vamos a tener nuestro proceso alterado. Cuando hablamos de la digestión, cuando nosotros empezamos a salivar, es cuando también empieza nuestro proceso de digestión. Entre más saliva secretemos, más fácil es que nuestro organismo se realice esta parte de la digestión correctamente.
Vamos a tener secretadas en suficiencia enzimas digestivas, vamos a tener una correcta lubricación de las estructuras de la boca, y con esto vamos a permitir que la primera parte de la digestión, que es esta parte mecánica y química, se vaya haciendo correctamente. Sí, justo nos enfocamos tanto en la parte de la microbiota intestinal que nos suplementamos probióticos. Esta cuestión que vimos un poco también en nuestro episodio pasado de la autosuplementación. Y dejamos de lado que esta parte de microbiota inicia desde la boca, ¿no? Entonces también descuidamos que hay probióticos que inician desde la boca y que nos ayudan con esta parte de la digestión y esta parte de enzimas que también participan en la digestión desde la parte bucal y cómo se ve afectada también en cuestión de higiene, ¿no? Y muchísimas más cosas. Un poco de este eje intestino-boca, cuéntanos por qué es tan importante. Ok, es muy importante porque se van a encontrar conectados bidireccionalmente. Una de las principales razones por las que se encuentran conectados es por la saliva. La saliva va a tener este paso saliendo de las glándulas salivales a la boca, y de ahí la vamos a digerir. Normalmente el promedio de digerir saliva para una persona es de 1.5 litros en aspectos normales, ¿no? Pero la saliva va a tener muchas cosas, o sea, tiene enzimas, tiene inmunoglobulinas, un pH, una microbiota. La microbiota bucal va a coexistir en todas las estructuras del cuerpo humano, pero principalmente en la saliva, es en donde más vamos a encontrarla, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una microbiota adecuada, vamos a ver que, pues obviamente cuando la digerimos va a tener en contacto con todas las estructuras que ya mencioné un día, con el esófago, con el estómago, con los intestinos. Entonces, todo lo que nosotros tengamos en la saliva va a pasar hacia allá. Lo normal es que la microbiota oral solo se encuentre en la microbiota oral, ¿no? Tanto en la cantidad de microorganismos que esté, como en la cualidad de los microorganismos, ¿no? Las especies que tengamos ahí. Si nosotros tenemos alguna alteración, vamos a tener que todo este contacto que van a tener todas las estructuras, pues también van a tener en contacto con todo lo que está alterado, ¿no? O sea, si nosotros tenemos 5 especies de microorganismos, por limitarlo muchísimo, en la boca, y nosotros generamos una alteración y llegan a 6, 7, pues estas 7 especies van a tener contacto con todas las estructuras, ¿no? Y ocasionando muchas veces inflamación no solamente en las estructuras que vaya a tocar, sino global en todo el aparato del humano. Sí, justo esa translocación bacteriana que también, pues, ocasionado un poco también por el pH ácido, ¿no? En donde justo las bacterias nocivas tienden a desarrollarse muchísimo más y a aprovecharse. Entonces, pues, no solo lo de la boca, se queda en la boca. Ahora hablemos un poco sobre este equilibrio justamente. ¿Cómo se ve una microbiota oral sana? Ok, lo principal, como nosotros podemos ver una microbiota oral sana en un organismo, va a ser observando signos y síntomas. Los principales signos va a ser observar mucosas, observar estructuras en la boca, observar también el pH salival. Es difícil que nosotros podamos analizar un pH salival, tendría que hacerse en un laboratorio, pero lo podemos hacer simplemente con algún tipo de patologías que se encuentren, ¿no? Si nosotros encontramos algún tipo de caries, algún tipo de inflamación gingival, eso habla de que estamos teniendo un pH salival ácido, y que por ende hay microorganismos patógenos que se están reproduciendo más, ¿no? Entonces, en una microbiota oral sana, normalmente vamos a tener especies que van a regular esta inflamación en la cavidad oral y en el intestino. Las principales pues van a ser algunas cepas de streptococos, algunos actinomyces y demás. Y todos estos microorganismos se van a encargar de mantener el pH neutro. Y con ello mismo no solamente regulan la inflamación, sino se regulan a ellas mismas de estar creciendo adecuadamente, y al sistema inmune lo dejan madurar adecuadamente, porque permiten que las inmunoglobulinas y citocinas que se segregan sean las que se secretan en salud. Sí, de hecho, uno que trabajamos mucho en consulta también es el Lactobacillus salivarius, que pues justo nos ayuda en esta cuestión. Saliva, lo tendemos a relacionar mucho, y nos ayuda en esta cuestión también para encontrar un pH balanceado en esta cuestión microbiota bucal, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una disbiosis bucal? Toda esta parte de los signos y síntomas que te comentaba va a ser todo lo contrario. Vamos a tener una inflamación gingival, algunas veces cuando esta es muy exacerbada vamos a tener sangrados, ¿no?
Y todo esto porque están proliferando cepas de microorganismos que no son las adecuadas, ¿vale? Que van a hacer que la saliva sea ácida y esto va a perjudicar tanto encías, dientes, ¿no? ¿Cuáles son los microorganismos que más se mencionan cuando estamos en una disbiosis de la microbiota oral? Son la Porphyromonas gingivalis y el Fusobacterium nucleatum. Todo esto, pues, estos tipos de bacterias van a segregar toxinas, y este tipo de toxinas lo que van a hacer es causar todo este tipo de enfermedades, destruyendo tejidos o alterándolos. Y como se los mencionaba anteriormente, si nosotros este tipo de bacterias patógenas dejamos que pasen por todo el tracto digestivo, pues van a llegar a la microbiota intestinal y la van a alterar. Justo. Muchas veces pues tendemos a normalizar, ¿no? Así como en cuestión microbiota intestinal normalizamos gases, distensión abdominal, en cuestión de la salud bucal tendemos a normalizar las caries, el mal aliento, ¿no? Se tiende a relacionar con, no me lavé bien los dientes o cosas así, cuando realmente puede ser justo esta disbiosis la que esté provocando este pH alterado, esta alteración en las bacterias que tenemos en la boca, ¿no? En las enfermedades que nosotros tenemos habitualmente en la cavidad oral, o las más populares, que más se mencionan, son la caries, gingivitis, periodontitis y el mal olor, ¿no? Pero este tipo de enfermedades se originan, la mayoría de ellas, por tres cosas: hábitos de higiene de la persona, la microbiota que se tenga y pues obviamente el tiempo que se tenga este tipo de microorganismos en boca, ¿no? Si nosotros todo el tiempo tenemos microorganismos beneficiosos, pues no vamos a tener una enfermedad. Pero si nosotros mantenemos mucho tiempo microorganismos patógenos, pues es cuando van a aparecer la caries, gingivitis, periodontitis y obviamente el mal olor, ¿no? Obviamente, por ejemplo, para hablar de caries, cuando nosotros tenemos una microbiota oral no favorable, hace que proliferen bacterias que envuelven el medio ácido, ¿vale? Y cuando este ácido, lo que hace es desmineralizar el diente. Si nosotros mantenemos este medio ácido mucho tiempo, es cuando se originan las lesiones cariosas, y es cuando visiblemente una persona puede ver en su diente una caries, ¿no? Y obviamente también, si esto depende mucho tiempo sin que se la trate, pues van a ser lesiones cariosas muchísimo más extensas, ¿no? Okay. Es cuando ya se recurre a una endodoncia. Posiblemente, Okay. Sí. No, tal vez no llegamos hasta ese punto, pero puede que sí, ¿no? También, por ejemplo, hablar de gingivitis, ¿no? Aquí vamos a... esta ya hablamos de una enfermedad ya de inflamación de todo el medio oral, ¿vale? Aquí vamos a ver que hay bacterias en la boca, no solamente como en las estructuras que nosotros vemos, sino también debajo de las mucosas, debajo de las encías, tenemos bacterias. Vamos a tener aquellas que son beneficiosas y aquellas que son patógenas. Cuando nosotros tenemos nuestro microbiota oral disbiótico, vamos a tener que va a empezar esta inflamación y la destrucción y pérdida de los tejidos. En la gingivitis, la parte es que solo está esta inflamación y sangrado, pero puede ser reversible. No vamos a tener pérdida ni de hueso ni de encías, ¿no? Entonces, en esta parte todavía podemos tener un abordaje temprano y recuperar el 100% de los tejidos de la persona. Al contrario de la periodontitis, que cuando nosotros mantenemos toda esta microbiota disbiótica, tanto en las estructuras que se ven como debajo de las encías, vamos a tener que va a haber pérdida de hueso y pérdida de encía. Lo problemático de esto es que es cuando aparece la movilidad dental, y cuando nosotros tenemos dientes con movilidad, es muy difícil que nosotros recuperemos esos tejidos, y por ende es más fácil que las personas los lleguen a perder. Y obviamente, si perdemos estructuras que están en la boca para ayudar a esta función, pues vamos a tener gente que va a tener este proceso de la digestión alterado, ¿no? Y ya no va a ser un proceso totalmente funcional. Ok, entonces, ¿cómo solo relacionamos con higiene, no? Y al final es muchísimo más esta cuestión que solo enfocarnos en la limpieza bucal, sino en toda la microbiota que está afectando en esta cuestión. ¿Cómo un problema en la boca puede también llegarnos a afectar en otras partes del cuerpo? Cuando nosotros tenemos enfermedades en la boca, va a haber una inflamación local, ¿no? Pero esta inflamación local va a segregar citocinas inflamatorias que van a estar en todo el organismo. Entonces, es normal que nuestro cuerpo esté inflamado porque todos los días tenemos que reparar algo en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros tenemos mayor cantidad de estas señalizadores, pues es cuando vamos a empezar con una inflamación crónica no controlable, ¿no? En el caso de la microbiota oral, cuando se encuentra en disbiosis, vamos a tener que estos microorganismos patógenos van a llegar a la microbiota intestinal,
¿no? Y aquí es cuando esta disbiosis ahora de la microbiota intestinal va a ocasionar que el intestino se vea más permeable, se inflame y con ello aparezcan enfermedades intestinales, ¿no? Como a lo mejor el síndrome de intestino irritable o mucha presencia de gastritis, ¿no? Ahí es cuando nosotros vemos que realmente la boca ya está afectando a la microbiota intestinal. Sí, justo esta parte de que también nos esperamos a presentar un síntoma, o sea, a pesar de que nuestro cuerpo está internamente en un proceso inflamatorio, en este estrés constante, intentando restablecer una normalidad, intentando recuperar y trabajar en estas cuestiones, pues vamos normalizando ciertos síntomas, ¿no? Entonces, ya hasta que tenemos una afectación muchísimo mayor, es cuando empezamos a buscar soluciones, a recurrir. También esta cuestión de que pues nos empezamos a basar mucho en lo que encontramos ya en internet, ¿no? Cuando hay que acudir también con el personal de salud indicado, de acuerdo a lo que estamos presentando. También aquí pues entendemos un poco de por qué la digestión y la inmunidad pues empieza desde la boca, ¿no? Toda esta cuestión pues que va completo, ¿no? Cada vez que tragamos saliva, vamos a introducir también estas bacterias. ¿Esto cuándo se vuelve un problema? Se va a ver un problema cuando es no controlado, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos esta parte de que nuestra microbiota oral está en demasiado disbiosis, no se controla la enfermedad desde ahí, llega a nuestra microbiota intestinal. Lo que pasa aquí es, como te lo decía, nuestro cuerpo está en inflamación constante. Si nosotros le agregamos mayor tipo de inflamación, va a hacer que nuestras funciones se vean alteradas, ¿no? Una de las principales es que cuando nosotros tenemos toda esta parte de señaladores de inflamación en el cuerpo, hace que la señalización por un ejemplo, la señalización y los receptores de insulina no sean tan eficientes, y es cuando nosotros tenemos presencia de síntomas como la resistencia a la insulina. Uh-huh. ¿Y qué va a ocasionar la resistencia a la insulina? Mayores niveles de glucosa en sangre, aumento de peso, más cortisol en sangre, ¿no? Entonces es un ciclo que se va a ir volviendo a hacer y volviendo a hacer y volviendo a hacer hasta que no ataquemos realmente el inicio de la enfermedad, ¿no? Y tal vez podamos tratarlo, como ya dice Andy, cuando nosotros vemos estos signos o síntomas muy alarmantes, es cuando nosotros acudimos, ¿no? Pero realmente solo va a atacar como tus signos y síntomas, pero no realmente la enfermedad que lo está ocasionando de inicio. Y siguiendo un poco en esta cuestión, háblanos un poco de qué hábitos pueden estar afectando tanto en la boca como en la parte intestinal. Ok, el primero sería, hablando de un tema más desde la odontología, Uh-huh. sería el tema de los hábitos de higiene, ¿vale? No vamos a criticar a la gente porque tenga una mala técnica de higiene, sino ahí tenemos que ver por qué no la tienen bien, ¿no? No vamos a recomendar la misma técnica de cepillado para todos los pacientes. No vamos a recomendar todos los aditamentos que existen para los mismos pacientes, ¿no? Hay aditamentos que están indicados para pacientes que no se tienen implantes dentales, que tienen alguna restauración que se hizo, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de alteraciones es cuando el odontólogo es muy práctico para decirte qué técnica debes usar y qué aparatos para hacerlo debes de hacerlo, ¿no? Entonces aquí es un llamado para que vayan al odontólogo y les den tanto los aditamentos adecuados como la pasta dental adecuada, porque muchas veces nosotros vemos, no sé, la más popular, ¿no? En el supermercado o en los comerciales, ¿no? Pero realmente hay pastas que a lo mejor están indicadas, a lo mejor si te hiciste un blanqueamiento, para mantenimiento del blanqueamiento, ¿no? Hay pastas que se ocupan para un paciente después de que se le hizo una cirugía bucal. Hay pastas especiales que nosotros brindamos cuando el paciente usa ortodoncia, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos pequeños es los que se deben de ver en el cuidado de la higiene oral, ¿no? De la parte de nutrición es la parte de los alimentos, de la alimentación, ¿no? Los principales que siempre se mencionan es exceso de consumo de azúcares, ¿no? Grasas saturadas y aditivos alimenticios, ¿no? Todos estos van a cambiar el pH salival y van a enfocarse a cambiar una microbiota sana a una microbiota disbiótica, principalmente modificando el pH y haciendo que proliferen cepas de bacterias que no son beneficiosas para la microbiota oral y para la salud oral como tal. Otra de ellas, hace rato muy bien mencionaba Sandy, que nosotros solemos no hacer caso y vemos en internet y demás, ¿no? Y aquí tenemos un problema muy grande. Primero, el uso de antibióticos, antimicrobianos descontrolado, ¿no? Que algunas veces
nos sentimos tantito mal y ya lo empezamos a usar, ¿no? O que nosotros simplemente cuando tratamos a un paciente no tenemos en cuenta su microbiota, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un cambio de la microbiota intestinal, pues vamos a tener esta parte en donde se va a alterar, vamos a tener síntomas en el paciente y estos síntomas se van a reflejar también en la boca, ¿no? Entonces, aquí ya no es de la boca al intestino, sino del intestino a la boca, ¿no? Y otra parte es cuando nosotros, dentistas, también tratamos a los pacientes, hay enjuagues que tienen cierto tipo de antimicrobianos que están a la libre venta. Entonces, si los pacientes no tienen esta información, pues obviamente cuando van al supermercado o a la farmacia a comprar un enjuague bucal, pueden llegar a comprar un enjuague con este tipo de antimicrobianos y no beneficiar a su microbiota, ¿no? Él ha de estar pensando, estoy haciendo mi cepillado, mi higiene súper bien, pero, oh sorpresa, estás tomando un enjuague bucal que es antimicrobiano y estás eliminando tu propia microbiota bucal. Entonces la estás alterando y ya no va a hacer sus funciones adecuadas, ¿no? Y otra es nuestro día a día. Como tal, como seres humanos, estamos muy expuestos al estrés y a la ansiedad, ¿vale? Si nosotros no controlamos el cortisol de nuestro organismo, no vamos a poder tampoco controlar toda esta parte de inflamación de nuestro organismo y va a exacerbar tanto las enfermedades que tengamos en boca como en el intestino y en todo nuestro organismo, ¿no? Y finalmente, pues también obviamente darle la atención que se merece a nuestro estómago, porque a lo mejor yo creo que es uno de los más comunes, ¿no? Que tengamos un sintomita del estómago y es, una pastilla, una pastilla, una pastilla, y nunca nos damos cuenta que ya es un problema crónico. Entonces, pues esos serían los principales que yo he identificado como hábitos o cosas que estamos haciendo mal para nuestra microbiota oral y la microbiota intestinal. Sí, esta cuestión mucho vemos mucho en consulta el eje intestino-cerebro, cómo el cortisol nos va afectando justo también esta parte de la permeabilidad intestinal y cómo de ahí pues vamos desencadenando más síntomas que justo tenemos que solucionar con una pastilla, ¿no? Ya es como súper común tomarnos un omeprazol diario y ya lo normalizamos, cuando es algo que nos va a dar una solución a corto tiempo. O sea, realmente es importante trabajar con esta reparación de la mucosa bucal, gastrointestinal, todo, para poder realmente terminar con estos síntomas, ¿no? O sea, la pastilla sí nos va a ayudar, no estamos en contra de los medicamentos, pero justo esta cuestión de que ya nos automedicamos tan fácil, ya hay cosas tan de libre venta, entonces pues es importante justo regresar a esta cuestión de informarnos bien con el personal de la salud y no hacerlo solo porque lo vimos en algún lado, porque le funciona a alguna tía, a algún primo. Esta cuestión, pues ya se viraliza, ¿no? Te sirve a ti, me sirve a mí, veamos qué pasa. Y pues al final solo vamos tapando, o sea, por encimita dejando todo y vamos dejando pasar esta cuestión. Igual esta parte que mencionas de la limpieza bucal. Es muy interesante esta parte de que pues, realmente, ¿quién nos enseña a lavarnos los dientes, no? O sea, nuestros papás. No acudimos directamente con el odontólogo que nos diga, esta pasta es para ti, este cepillo es el que tienes que usar. Y creo que hasta lo tenemos muy poco normalizado, o sea, realmente es algo que se ve muy poco. Entonces, es muy interesante cómo algo tan básico te puede cambiar todo. En lo práctico, ¿qué podemos hacer? Lo más básico y lo que siempre se menciona es prevención. Pero ¿cómo una persona puede ser consciente de esta prevención en sí misma? Uno es hacerle caso a su cuerpo. No es normal que estés viviendo todos los días con malestares gastrointestinales, ¿no? Eso es por darle un ejemplo. ¿Cuántas veces no te llega un paciente a consulta en nutrición que tiene problemas gastrointestinales, ¿no? Y que a lo mejor después de 1 o 2 meses que ya le diste consulta, cambia, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Ya no necesito la pastilla para vivir bien, ¿no? Síntomas que ya normalizaron años, ¿no? Esta cuestión de que, pues yo me sentía fantástico hace un año, pero llevo los peores hábitos, entonces tu cuerpo tarde o temprano va a reflejar estos síntomas. Y pues justo los vamos dejando pasar, y cuando acudimos al personal de salud, cuando nos informamos bien, cuando tenemos la correcta suplementación, el correcto tratamiento, pues vamos viendo todos los cambios. Sí, por agregar un poco más, es cuando nosotros acudimos a esta parte con el personal de salud adecuado, es cuando nos llegan las herramientas eficientes, ¿no? Vamos a tener este verdadero cambio y vamos a empezar a confiar en ello, ¿no? Pero pues hay que tener, por hacerlo un poquito global, sería la alimentación, no solamente para la microbiota oral, sino para la microbiota intestinal también.
Higiene, lo mismo, también tanto como para la cavidad oral como para todo el cuerpo, ¿no? Es muy importante mantener nuestro cuerpo en una higiene adecuada, ¿no? Y finalmente hábitos, hacer ejercicio, dormir bien, descansar adecuado, ¿no? Como lo mencionábamos por el cortisol. Ahora, como herramientas prácticas, ya no solo hay probióticos para, por así decirlo, intestinales, ¿no? Ya también hay probióticos orales, ¿no? Que nos ayudan a la proliferación de las bacterias adecuadas en la microbiota oral, favoreciendo un poco al organismo en esta parte de su homeostasis para que se mantenga en salud, ¿no? Con esto no estoy diciendo que ya no vayan al odontólogo o demás y que solo consuman los probióticos, ¿no? En la parte de la alimentación, pues podríamos también lo mismo que para una microbiota intestinal, ¿no? Fibra, polifenoles, ¿no? Todo este tipo de cosas que van a ayudar a que nuestra microbiota intestinal pues crezca, ¿no? Y crezcan estos microorganismos que nosotros queremos que estén ahí. Sí, esa cuestión de que, pues, si vamos a meter un probiótico, hay que meter un prebiótico, fibras, toda esta cuestión de que hay que saber qué suplementar, ¿no? No podemos autosuplementarnos, como se ha mencionado en estos podcasts. Entonces, acudir al personal de salud. Para cerrar, Alan, ¿con qué nos dejarías? ¿Qué mensaje importante vas a soltar? Mi mensaje más importante es como iniciamos, o sea, no porque nosotros tengamos estructuras o aparatos aislados, significa que no estén conectados entre ellos, ¿vale? Como he visto en otros podcasts que tienen aquí, no solo se conecta el intestino con la boca, ¿no? También lo hace con, a lo mejor, con la mente, ¿no? O demás, ¿no? Entonces, esta parte de que no veamos nuestro cuerpo como tengo 2 ojos, tengo una nariz, tengo una boca y demás. No, es un conjunto que debemos de cuidar en conjunto. Entonces, si nosotros lo abordamos de una manera integral, va a ser muchísimo más sencillo que tengamos individuos sanos, a que si lo seguimos haciendo de manera separada, ¿no? Así de que, pues trato solo mi boca o trato solo mi intestino, ¿no? Sí, justo, pues esta cuestión de que separamos los sistemas cuando pues todo es uno, todo es nuestro cuerpo, ¿no? Y pues al final del día, si el cuerpo nos está hablando, hay que escucharlo. Estos síntomas que normalizamos es importante empezar a tratarlos. Te agradezco mucho por habernos acompañado, Alan, espero que tengas muy bonito día. Y a ustedes, si les resuena este episodio, síganos, compártanlo, síganos en YouTube, en Spotify y nos seguimos viendo en el siguiente episodio.